presento, soy Alicia Gordillo, responsable de CMI. Empezamos con este segundo webinario en la línea de tu médico integrativo en directo, que abordaremos el problema de la osteoporosis. En este caso será el doctor Tinao, director médico del centro, el que pues dará esta charla. Y como he querido deciros sin que me escucharais, disculpadme, pues es el corazón y la mente de nuestro proyecto, de lo que es la Clínica Medicina Integrativa. Él es director, como os decía, médico de la clínica, es especialista en medicina biológica y antienvejecimiento por la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna y fundador de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, SESMI. Como os decía, hemos llamado a este webinario de osteoporosis, la enfermedad silenciosa, principalmente pues porque se desencadena de esa manera, con una fractura espontánea en muchos casos, que va a originar un periplo del paciente de un profesional a otro en búsqueda de soluciones y que va a mermar enormemente la calidad de vida del paciente. Entonces, pues abordaremos cómo dentro de la medicina integrativa, en un abordaje integral, pues un programa adecuado de actividad física, una suplementación con el objetivo de una buena salud ósea o otro tipo de terapias que pueden ser aplicadas como, aunque ahora veréis también la relación de una buena salud intestinal por su influencia sobre la regulación en el metabolismo óseo, pues os daréis cuenta de que el abordaje de esta compleja y silenciosa enfermedad pues requiere un abordaje integrativo. Entonces, sin más, recordaros que a todos los inscritos tendréis un 50% de descuento asociado a la primera consulta médica o primera consulta nutricional en CMI durante el mes de noviembre. Que si tenéis alguna duda podéis escribir a cita@medicinaintegrativa.com o llamarnos al 91 299 9416 y sin más, pues doy paso al doctor, disculpadme por los minutos perdidos inicialmente y nos vemos al final de la ponencia para resolver dudas y plantear preguntas. Un saludo. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en España y a los que nos escuchan en América Latina, porque se pone a esta hora las 6 de la tarde para que la gente de América pues pueda conectar. Allí ahora serán las 11 o las 12 aproximadamente. Bueno, hablar de osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que está adquiriendo en los últimos años un interés creciente. ¿Pero por qué está adquiriendo un interés creciente? Básicamente por el impacto económico que tiene, ¿no? Es lastimoso que volvamos otra vez a tener que hablar y de conectar los temas económicos con los temas de enfermedad y salud. Pero es que esta es la realidad. La osteoporosis está aumentando porque aumenta la esperanza de vida, porque la población envejece y esto de entrada es un logro, es un éxito, el que capas enteras de población alcance edades avanzadas, es un hito histórico. Pero junto a ese beneficio, el de vivir muchos años, hay que tener en cuenta que se están produciendo asociados fenómenos como el incremento de las enfermedades crónicas y muchas de estas enfermedades, como la osteoporosis, tiene un fenómeno de discapacidad, de limitación funcional y de pérdida de la calidad de vida. Siempre digo que, al igual que, por ejemplo, como el cáncer, la osteoporosis es una enfermedad que el mejor tratamiento es no tenerla. Ese es el mejor tratamiento. Y para no tenerlo, no hay nada como hacer medicina preventiva. Veremos cómo la medicina preventiva, la acción preventiva en la osteoporosis es beneficiosa y cómo esta acción preventiva va a tener dos fases. Una es el momento en el que especialmente la niña es niña y es una jovencita,
en donde hay que enseñarla a que a través del ejercicio físico y de la dieta adecuada adquiera un pico de masa ósea que es la que va a mantener durante toda su vida hasta que llegue la menopausia, puesto que lo que son sus hormonas, lo que va a ser la regla, lo que van a ser los estrógenos, va a mantener indemne la masa ósea de la niña, de la jovencita, a lo largo de toda su vida, hasta que llegue la menopausia. En el momento que llega la menopausia, la caída de los estrógenos va a suponer que en los siguientes prácticamente año y medio, 2 años como mucho, la pérdida de masa ósea y de la densidad ósea sea muy notable, sea muy importante, y a partir de ahí empiezan los problemas. Los problemas son las fracturas, los problemas son las lesiones, la fractura de las vértebras, la fractura de una cadera, la fractura del antebrazo ante una mínima caída y que instintivamente una persona pone la mano. Ese tipo de fractura se llama fractura de Colles, es muy habitual en las urgencias de nuestro país. Y empiezan en ese momento los problemas. Los problemas van a significar dolor, van a significar limitación funcional y van a significar que a partir de ese momento ya la persona va a tener que estar medicándose con medicamentos, algunos de ellos propuestos muy potentes. Va a tener que hacer fisioterapia, va a tener que recurrir a llevar un corsé, va a tener ya que cambiar o modificar el estilo de vida. Estilo de vida que en un momento determinado es la propuesta que nos ponen en la diapo de la historia de Juana. Juana puede ser cualquier paciente de los muchos que vemos. Juana tenía 89 años, cuidaba a su marido de 94, que era dependiente absoluto y además era una persona obesa, pero un día ella, que hasta ese momento estaba en perfectas condiciones físicas y psíquicas, tuvieron un accidente. Su marido se cayó encima de ella en el cuarto de baño y aunque afortunadamente la caída no fue fatal, las consecuencias sí fueron graves para ambos. Como Juana sufría de una osteoporosis silente, es decir, hasta ese momento no había dado ningún síntoma, no había dado la cara, a veces tenía algún tipo de dolor de espalda esporádico, pero no había demostrado el potencial de lesión que tiene la osteoporosis, pues ella, ante esa situación de osteoporosis, sufrió una fractura importante que lesionó su sacroiliaca izquierda. En ese momento, ella pasó de ser una persona que incluso ayudaba a otra, en lo que tantas mujeres ejercen como cuidadores informales, a tener que ser cuidada ella, a tener que tener limitaciones de tipo funcional y a tener que incluso recibir un tratamiento con derivados de la morfina ante el intenso dolor que tenía. Es un ejemplo que se podía aplicar a muchas otras personas, en donde esta persona no ha cuidado de sí misma, no ha sido diagnosticada correctamente su osteoporosis, ni ha recibido un programa de prevención adecuado, que es lo que de alguna manera también la medicina integrativa trata de estimular. Estamos, por lo tanto, ante una patología que podríamos decir anunciada, ¿no? Y digo, ¿y por qué anunciada? Pues porque, y seguimos en el campo de la epidemiología, podemos decir, y esto puede sonar muy duro y difícil, que una mujer, y hablo especialmente de las mujeres, porque la osteoporosis se ha llegado a definir como osteoporosis postmenopáusica. Los hombres pueden tener osteoporosis, pero sus circunstancias son muy distintas
y muy limitadas. En el caso de la osteoporosis más importante, osteoporosis después de la menopausia, estas personas no atienden, no les pasa por la cabeza la necesidad de un diagnóstico precoz y un tratamiento preventivo. No un tratamiento que se inicie después de haber sufrido un fenómeno de complicación como es una caída con fractura, un aplastamiento vertebral o una fractura de la cadera. Por lo tanto, la primera idea que quizá haya que resultar de esta breve conferencia, de esta breve charla, para todos aquellos que nos escuchan, es que hay que tener en cuenta la osteoporosis, hay que pedir a nuestros médicos que lo atiendan y hay que empezar un tratamiento de carácter preventivo, que como veremos siempre se basa, por una parte, en el ejercicio físico adecuado. No estoy hablando de un ejercicio físico enloquecido ni intenso, sino constante y bajo los criterios de un profesional, para que luego nosotros en casa podamos seguir haciéndolo de manera independiente. Y en segundo lugar, con una manera de comer correcta, con una dieta de carácter antiinflamatoria, que en este caso debe ser especialmente enriquecida con algunos tipos de minerales, debe ser enriquecida con algunos tipos de vitaminas, como veremos, y debe ser enriquecida estimulando y regulando el sistema inmunitario. Aquí está la patología anunciada, porque si no hacemos esto, se va a producir la fractura, que algunas veces se ha definido como fractura espontánea, por aquello que no se sabe si fue la caída y la caída llevó a la fractura, o fue sencillamente que se fracturó y se cayó. Y este es un debate a veces, ¿no?, que refleja un poco la realidad oculta de esta enfermedad. El sistema esquelético es un sistema que soporta una enorme presión a lo largo de la vida y hay que tener en cuenta que el hueso no es para nada un tejido lento o inerte, sino que más bien tiene una elevada actividad metabólica. Esa elevada actividad metabólica se basa en un equilibrio entre, por una parte, la formación de hueso y, por otra parte, la destrucción de hueso. La construcción ósea y la destrucción ósea son como dos brazos que trabajan juntos y que constantemente lo harán a lo largo de la vida del ser humano. ¿Qué ocurre en una primera parte? ¿Qué ocurre en la infancia, en la primera juventud y incluso hasta en la mujer la época de los 18, los 19 años? Pues que el brazo que construye hueso predomina sobre el que destruye. Hay ganancia ósea, ganancia de calidad. Y eso significa incremento de la densidad y incremento de la calidad y, por lo tanto, resistencia. Los huesos que llevan una densidad y una calidad adecuada conllevan una resistencia adecuada, una densidad mineral ósea medida en los estudios que se hacen normalmente bajo el acrónimo de DMO. Esto se puede ver, lo habrán visto en los estudios de densitometría, DMO, que es una medida de carácter estadístico y estándar, que determina la densidad ósea. La densitometría es una prueba que es un dato estadístico. El dato estadístico, por lo tanto, se refiere a un tiempo y a un modelo de edad y de personas. Estamos hablando de un índice que llamamos índice T, que no es otra cosa que el número de desviaciones estándar por encima o por debajo de la densidad mineral ósea estándar, que se toma en un adulto joven. En concreto, se suele tomar los 25 años de edad como referencia. Claro, esto permite clasificar una DMO en normal si la persona posee un valor de índice T
entre más menos 2 y menos 1. En cambio, un nivel T de entre menos 1 y menos 2,5 va a implicar ya el primer nivel de lesión ósea que se denomina osteopenia. Una pérdida leve, porque más allá de la osteopenia viene la osteoporosis. Veremos que el desencadenamiento de la pérdida de la densidad mineral ósea en los huesos surge de esa actividad metabólica interna. Y ya hemos visto que en una primera parte el crecimiento del hueso, la acumulación de la densidad mineral ósea es la que predomina, y luego llega una época de la vida que en el varón es un proceso lento, como una curva descendente en donde se va perdiendo masa ósea, pero en la mujer tiene la característica de que los estrógenos, mientras tiene reglas y tiene estrógenos en su organismo, se mantiene estable y se mantiene protegida para que inmediatamente y de una manera brusca y violenta casi se pierda en los siguientes 2 años, como en una caída prácticamente dramática, la calidad del hueso, la pérdida de la densidad ósea, porque ya no hay estrógenos. Y a partir de ese momento se produce una pérdida ósea muy intensa. El fenómeno del remodelado óseo, que hasta ese momento se podía producir, se pierde. Y si no se hace algo, si no se actúa desde un punto de vista médico, pues este remodelado óseo va a predominar en el proceso de pérdida y nos vamos a acercar al riesgo de lesión y de fractura. Vemos ahí un dato que los médicos deberíamos utilizar más. Deberíamos utilizar y pedir más en sangre marcadores de resorción y de formación ósea. Porque con estos marcadores, a diferencia de una imagen fija, que es la imagen que da la densitometría, esta nos da una imagen dinámica. Podéis ver cómo hay marcadores de resorción ósea, incluso alguno que se mide en orina, como el telopéptido N-terminal, o se mide en sangre los crosslab, el B-crosslab. Y en cambio hay otros marcadores de formación ósea, como es la fosfatasa alcalina ósea, la medición de la osteocalcina o del propéptido N-terminal, del procolágeno, tipo 1. Este se mide en sangre. Entonces, midiendo en sangre en el momento adecuado la resorción, los parámetros de resorción y de formación ósea, podemos tener una visión dinámica de los acontecimientos que se están produciendo en el hueso y saber cuándo debemos actuar realmente, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo, un esquema que yo creo que es bastante didáctico, un esquema de esto que hemos visto, de cómo hay una remodelación ósea y cómo son las fases del remodelado óseo. ¿Cuánto dura el proceso cíclico de remodelado? Esto refleja una actividad constante en ciclos. Hay un primer ciclo que dura casi 3 semanas de destrucción ósea, como se ve desde ese hueso en reposo, como los osteoclastos, que son las células destinadas a destruir hueso, empiezan a trabajar y a hacer una laguna ósea, empiezan a comer hueso, a degradarlo, como incluso células del sistema inmunitario van a ayudarlas, como es el caso de los macrófagos y también, como veremos, de otras células del sistema inmunitario, para luego, en un proceso nuevo de reconstrucción de una laguna ósea, los osteoblastos, que son células encargadas no de crear hueso, lo que ellas crean es matriz ósea. Hay que tener en cuenta que el hueso tiene 2 partes, digamos, en general, que es la matriz ósea de colágeno, el colágeno por eso es tan importante, y las fibras de colágeno,
el tener una dieta adecuada en proteínas, a veces en tomar incluso suplementos en donde el colágeno tiene una parte importante de esos suplementos. Y entonces el osteoblasto, que es la célula encargada de crear esta matriz ósea, empieza a producir matriz ósea para que más tarde los depósitos de distintas sales minerales, que no es solo calcio, sino también es magnesio, sino también es boro, sino también son otros oligoelementos como el selenio, como el zinc, como el manganeso, intervienen para formar la estructura final ósea, ¿no? Y entonces vemos que hay un constante proceso de remodelado óseo que consiste en una fase primera de resorción, seguida después de una fase de neoformación ósea y de mineralización. Fijaros cómo hay una fase muy rápida de destrucción ósea, que puede llegar a durar no más allá de un mes, y en cambio los fenómenos de formación, de neoformación ósea, son mucho más largo el ciclo, en donde pueden pasar de 3 a 4 meses, ¿no? Es mucho más difícil, lleva mucho más tiempo, mucho más esfuerzo metabólico formar hueso que destruirlo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eso también nos implica toda una serie de medidas que luego veremos. ¿Es un diagnóstico complejo? Pues depende. No si se piensa en él, no si se piensa... Al hueso le pasa como al tiroides. Lo hemos dicho muchas veces. El tiroides, nosotros diagnosticamos muchos problemas tiroideos en donde la gente nunca le han estudiado el tiroides. Pero claro, tenemos la oportunidad de tener un ecógrafo y lo usamos aquí a pie de cama. Y todos nuestros pacientes, pues... la sonda del ecógrafo se la pasamos por el cuello y resulta que describimos muchas lesiones tiroideas donde nunca se había estudiado. Y esto, bueno, pues tiene una ventaja porque tú haces un diagnóstico precoz y puedes empezar a intervenir. No esperas a que la enfermedad debute ya en una fase complicada. Pues a la osteoporosis le pasa igual, lo único que hay que hacer es pensar en ella y hacer mediciones, como hemos visto, de los parámetros de resorción ósea en sangre o en orina y ver en qué situación está un paciente. ¿Se tienen que hacer estos estudios de resorción ósea en una mujer de 28 o de 29 años? No. Se hará justo pues en el momento de la perimenopausia. Y estoy hablando de la perimenopausia, no de esperar a que pase un año sin reglas para empezar a ponerse a pensar en ello, porque ya de entrada llegamos tarde. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de menopausia se sigue haciendo tarde. El diagnóstico de menopausia para muchos ginecólogos se define como un año sin reglas. Es como si ahora mismo estuviéramos diagnosticando la diabetes, pues sencillamente midiendo la glucosa en orina, como se hacía en el siglo XVIII, ¿no? No, hacemos todo lo posible por hacer un diagnóstico lo más ajustado a un paciente no diabético, ¿no? Pues aquí igual. Aquí tendríamos ya que empezar a valorar la reserva ovárica y la medición de hormonas en una mujer que en torno a los 40 y tantos años empieza ya a tener desequilibrios leves de sus reglas. Y entonces anticiparlos, empezar a conocer lo que está pasando bioquímicamente, hormonalmente, para actuar en cada momento. Fijaros que en mujeres a partir de 50 años, la osteoporosis representa la segunda causa de morbilidad musculoesquelética y que hasta el 30% de las mujeres en esa edad ya van a padecer la enfermedad en algún grado. Fijaros la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ya he comentado que es posible encontrar osteoporosis en hombres, especialmente en aquellos que están siendo tratados con los bloqueadores hormonales en el caso del cáncer de próstata o en pacientes que por distintas patologías, otro tipo de patologías,
pueden desembocar en una pérdida de masa ósea. Pero estamos hablando de una enfermedad que fundamentalmente afecta a las mujeres. Y vemos que la necesidad de evitar el sobrepeso, de practicar un deporte o de ejercicio físico adecuado, el llevar una dieta correcta, como hemos dicho, y una suplementación nutricional, van a ser necesarias. Y que para llegar a un diagnóstico clínico anticipado, podemos utilizar distintos tipos de instrumentos. No solamente la densitometría ósea, que empieza antes, era el único sistema por el que podíamos saber cómo estaba la masa ósea o la calidad del hueso, sino que ahora tenemos otros tipos de marcadores de resorción ósea en sangre, en orina, e incluso podemos hacer estudios genéticos con una muestra de saliva, como lo hacemos en CMI, en la Clínica de Medicina Integrativa, en donde observamos cómo una paciente a lo mejor no es capaz de metabolizar adecuadamente la vitamina D, ¿no? O no es capaz de recrear la masa ósea por distintas alteraciones en algún marcador genético. Claro, esto es una ventaja competitiva porque cuando detectamos a ese tipo de mujeres con este problema de carácter genético en un polimorfismo, pues tenemos una información añadida y por lo tanto tenemos la posibilidad de aplicarle distintas acciones, distintos tratamientos que eviten el desarrollo de una osteoporosis importante. La osteoporosis se ceba con las mujeres mayores, dice la diapositiva. Bueno, sí, es verdad. ¿No? ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos visto, por la propia historia de Juana que hemos explicado, ¿no? Porque es cierto que las mujeres en general gestionan mal el metabolismo del calcio, lo van a absorber incluso peor que los varones, porque suelen ser personas en donde esto está afortunadamente cambiando, hacen menos ejercicio físico, en donde además el factor predominante es la menopausia. La menopausia es el gran elemento que permite diferenciar lo que pasa en un hombre, en un varón y en una mujer. Tanto es así que a la osteoporosis le ponemos un apellido cuando hablamos de osteoporosis postmenopáusica. Y también hablamos de los tratamientos, de distintos tratamientos que pueden inducir osteoporosis. No solamente el uso de corticoides, que en tantas enfermedades se aplica y que a veces se aplica, desde mi opinión, con cierta ligereza, ¿no? Se dan dosis de corticoides de una manera exagerada, ¿no? Porque, claro, el corticoide es un producto fácil de usar, con unos resultados generalmente positivos, con una eficacia importante en donde controlas los síntomas y eso, bueno, pues le gusta al paciente y al médico también le gusta porque todo el mundo queda bien. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces le doy a mi paciente corticoides? Por ejemplo, para el tratamiento del asma o para el tratamiento de una artritis o para otros tipos de tratamientos. ¿Qué efecto los corticoides van a hacer sobre sus huesos, ¿no? En un plano medio de tiempo o en un plano avanzado. Estas preguntas hay que hacérselas cuando uno hace determinados tratamientos. Pero también no hay que olvidar que en el hipotiroidismo o en otras enfermedades, ¿no? También puede ocurrir que el metabolismo del hueso se acelere. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Es importante, por lo tanto, tener en cuenta todos esos factores. Se han producido muchos estudios en los que se han sacado conclusiones respecto al tema de la osteoporosis. Son estudios que surgen, como hemos dicho al principio, de la preocupación económica y del impacto económico que tiene en Europa. ¿Por qué? Porque Europa es un espacio geográfico donde el envejecimiento de la población
está marcando, nos está marcando. Somos una de las zonas geográficas del mundo donde el envejecimiento es más acentuado, teniendo en cuenta Japón, ¿no? España, por ejemplo, es un país en donde, por fortuna, las mujeres tienen una edad avanzada muy importante, una esperanza de vida, pero también los varones. Pero también ocurre en Francia, ocurre en Italia, en Grecia, y también está ocurriendo en los países centroeuropeos y nórdicos. No es solamente una cuestión de Portugal, de España o de Grecia o de los países mediterráneos. Por lo tanto, en la Unión Europea se financian estudios de este tipo. ¿Y los resultados cuáles son? Pues los resultados, entre otras cosas, de este estudio conocido, el estudio EVOS, es que 1 de cada 8 ciudadanos va a sufrir a lo largo de su vida no osteoporosis, sino una fractura vertebral. Y que 1 de cada 3 mujeres o 1 de cada 8 hombres va a ser víctima de una rotura de la cadera, con lo que eso supone. Supone intervención quirúrgica, supone una prótesis de cadera, que es costosa, supone un tiempo de rehabilitación, supone la necesidad de buscar a alguien que les ayude, porque a lo mejor no tienen la posibilidad de que nadie les ayude y no se les puede dejar simplemente en casa. Y esto supone todo un conjunto de factores sociales, sociosanitarios, en donde la osteoporosis está implicada. En este caso también le pasa como las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? La enfermedad de Alzheimer o el Parkinson. Ser mujer y tener una edad avanzada son 2 factores claves en el riesgo que esta patología implica. Fijaros que muchas veces los odontólogos son los primeros en identificar la pérdida de masa ósea, porque al tratar de hacer algún implante óseo, se dan cuenta en la radiografía de que los maxilares de su paciente no tienen la suficiente masa ósea para aceptar el implante. Ellos son de los primeros que se dan cuenta. Es en los maxilares, el hueso, donde en primer lugar vemos ya la pérdida de masa ósea de forma evidente, con este tipo de radiografía. Vemos, por lo tanto, otro recurso que a veces no se practica, ¿no?, para poder estudiar cómo está la situación de la osteoporosis en una persona dada. Los tipos de osteoporosis pueden ser muchos. La medicina ha clasificado o ultraclasificado los tipos de osteoporosis, como veis ahí en algunas de ellas. Vuelvo a insistir que de todos ellos, la más importante es la postmenopáusica, es la fase postmenopáusica. Hay algunas llamadas idiopáticas, es decir, que no se sabe por qué se forman, que afecta incluso a niños o adolescentes. Están las secundarias producidas por fármacos, que ya hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, con los corticoides o con algunos fármacos que se utilizan para el tratamiento del tiroides. Bueno, pues todos estos hay que tenerlos en cuenta. Y luego hay, más raros, procesos autoinmunes. Pero fijaros cómo hay enfermedades autoinmunes como la celiaquía, el espectro celíaco, o el hipotiroidismo de Hashimoto, u otras enfermedades autoinmunes que están relacionadas con la osteoporosis. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo la osteoporosis es cosa de hombres? Básicamente en el hipogonadismo, en el tratamiento del cáncer de próstata, en los procesos de bloqueo de las aromatasas. La aromatización no es otra cosa que el paso de la testosterona a la básicamente estrona, que ocurre en algunos hombres a partir del periodo de los 45-50 años. Caen los niveles de hormonas masculinas y suben los niveles de hormonas femeninas que todos tenemos, ¿no? Pero en este caso por los procesos de aromatización, que se llaman así. Y también por enfermedades como el hipertiroidismo o otros problemas
vinculados también a las cápsulas suprarrenales o al tiroides. Y, cómo no, el intestino. Ya sabemos, nos conocen todos aquellos que nos escuchan, que se puede decir que no hay salud completa si no hay salud intestinal. Y que la conexión entre el intestino y el hígado son muy importantes siempre y más en la osteoporosis. Porque a partir de una determinada edad, la permeabilidad intestinal, la disminución de la absorción de calcio, las alteraciones en la concentración de la vitamina D son mayores. Y claro, si no hay vitamina D, pues no se absorbe adecuadamente el calcio y no se incorpora a los huesos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con facilitar la absorción intestinal de minerales, no solamente del calcio, insisto, sino de otros muchos, en un equilibrio adecuado, es clave para la salud ósea. Estamos hablando de que la vitamina C es necesaria y estamos hablando de que es necesario mantener una microflora intestinal correcta para que la osteoporosis se haga más lenta y podamos ayudar a remineralizar los huesos. Por lo tanto, fijaros cómo las conexiones vuelven otra vez dentro de la medicina integrativa a ser uno de sus puntos fuertes. No basta únicamente con fijarse en el hueso, sino hay que preguntarse qué conexiones tiene el hueso con otros órganos, como estamos viendo, ¿no? Con el intestino, con tiroides y con otros muchos órganos, ¿no? Las conexiones que hay. La medicina, de una manera ortodoxa, va, en cierto modo, a llegar tarde al abordaje de la osteoporosis, va a empezar a dar distintos tratamientos y muchos de ellos tienen efectos secundarios importantes. Esos efectos secundarios hay que también hablarlos con los pacientes para que estos sepan por qué las tiacidas o los bifosfonatos, o incluso como algunas veces se propone la terapia hormonal con estrógenos asociados a progestágenos, pues pueden o no ayudarle. Hay que recordar el famoso estudio denominado VHI, en donde se demostró un aumento progresivo del carcinoma de mama invasivo debido al uso de algunos de estos tratamientos. Frente a esa realidad, en cambio, las soluciones de la medicina integrativa, que como sabéis son un nuevo enfoque de salud que parte de esa visión holística que entiende el organismo como un todo, tanto en prevenir como en tratar la enfermedad, evitan en todo lo posible que la situación empeore. Y es que, como hemos visto, el diagnóstico a tiempo y actuar desde el primer momento y con medidas ambiciosas de calado que restituyan la masa ósea y solucionen el problema desde su origen. Y solo así se puede evitar que la situación se agrave inexorablemente debido a la fractura o a un deterioro óseo que cuando aparece cuesta ya demasiado revertir. La actividad física en cada momento y en cada persona es esencial. Somos seres destinados a movernos. El sedentarismo es fruto de muchos males, no solamente la osteoporosis. Hoy en día uno de los grandes errores de la medicina convencional sigue siendo la falta de interés por contar dentro de sus terapias con programas de ejercicio físico y de nutrición correctamente adaptados. Lamentablemente, seguimos enquistados exclusivamente en el uso de fármacos y, bueno, pues poco más. A pesar de ello, es indiscutible que una buena mineralización del tejido óseo pasa por un adecuado nivel de ejercicio físico y por una dieta también que sea correcta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El ejercicio físico
debe ser aeróbico y anaeróbico. Debe ser de fuerza también. Y además debe estar orientado por un profesional. Hay que tener en cuenta algunas ideas que están aquí expuestas. Que la actividad de impacto incrementa la masa ósea. Que los ejercicios de equilibrio se realizan para disminuir el riesgo de caídas. Y que algunos ejercicios muy sencillos, este mismo que aquí aparece, el llamado sentarse y ponerse de pie en una silla, mejoran fuerza y funcionalidad del cuádriceps, por ejemplo. Que los ejercicios de musculación son importantes, porque los músculos sustentan a los huesos. Hoy en día se atiende a que el músculo tiene tanta importancia como el fijarse en el músculo tiene tanta importancia como hacer una densitometría. ¿De acuerdo? Los ejercicios, la mejora de la musculatura, la mejora del equilibrio, va a evitar el riesgo de caídas, va a evitar los aplastamientos, va a reducir el dolor, va a incrementar la calidad de vida. Y aquí hay una lista de alimentos antiinflamatorios y antioxidantes que reflejan una realidad que hay que decir. Es que la leche de vaca, solamente es buena para el ternero. El ser humano, la única leche que debería tomar es la de su madre. Está claro que cuando somos adultos no disponemos de leche materna. No estamos destinados a ello. Entiendo que a lo largo de la historia de la humanidad, la ganadería ha sido un instrumento de economía y posiblemente ha salvado muchas vidas, la posibilidad de beber leche y de crear quesos y de otros productos para soportar periodos de tiempo en donde no era tan fácil obtener alimentos. Pero hay poblaciones enteras que son alérgicas a la leche, que si tú le das leche, ocasionas un desastre. Estoy hablando de Groenlandia, estoy hablando incluso de China. ¿Por qué? Porque históricamente sus generaciones no han estado expuestas ni a la lactosa, ni a la caseína, ni al ácido láctico. Fijaros la lista de alimentos, por orden, cómo tienen un calcio biodisponible. Es cierto que los quesos, y quizá distintas variedades de quesos, sí tienen un aporte de calcio muy alto. Pero a cambio los quesos, muchos de ellos llevan ácido araquidónico, que es proinflamatorio, y llevan otras sustancias no adecuadas. Aquellos que les gusta comer mucho los quesos, aquellos que les gustan los quesos, yo soy una persona como ellos, yo les recomiendo, y yo trato de practicarlo, comer de vez en cuando y una pequeña cantidad. Pero fijaros cómo las sardinas en aceite, o las almendras, las avellanas, y también, desde luego, otros productos como los garbanzos, los pistachos, todos tienen más calcio biodisponible que la leche de vaca, que está situada al mismo nivel que las habas secas. Yo creo que con esto cada uno ya puede tomar las decisiones que sean convenientes. La dieta debe ser osteosaludable, buscar un equilibrio ácido-base, evitando el exceso de proteínas y cereales, la sal, también hay que tener mucho cuidado con ello, y los quesos y derivados, para favorecer el consumo de frutas y verduras. La cebolla es un amigo del hueso. El consumo de pescado azul pequeño por los omega 3, hay que evitar el consumo de pescado azul grande, ya sabéis por qué, más que nada por el acúmulo que tienen estos animales de metales pesados por la contaminación medioambiental que ejercemos nosotros y que si no atajamos nos va a llevar a una destrucción total. No, todo esto que estamos haciendo o hablando no nos va a servir de nada, ¿no? Porque vamos a ser como el pez en una pecera que está llena de porquería, ¿no? Pero a ver si ya nos ponemos entre todos a solucionar esto, porque las generaciones futuras, si no, nos lo van a echar en cara. Y los suplementos nutricionales, entre los cuales es muy importante tener en cuenta la vitamina K, la vitamina C, la vitamina D y algunos oligoelementos. Dejo esta diapo para que la gente que quiera recordar no lo tenga aquí.
Y, por supuesto, no olvidar que el sistema inmunitario interviene también en esta regulación. Se está llegando a hablar de la osteoinmunología, que sería la relación que hay del sistema inmunitario con el sistema óseo. Hay un grupo de roles distintos de los linfocitos T en la pérdida ósea y hay distintas células linfocitarias y algunas de ellas de manera muy característica que intervienen en el metabolismo y la función de regulación ósea. La microinmunoterapia es todo un mundo que exige estudio y que evidentemente pues aquellos médicos interesados en ella tienen un recurso muy importante. Conclusiones. 9 de ellas. Dieta antiinflamatoria y antiácida, poder recomendar 800 miligramos de calcio al día en verduras de hoja verde, obtener niveles adecuados de vitamina D que deben ser como mínimo de 40 nanogramos por mililitro, realizar un balance adecuado de omega 3, omega 6, cuyo ideal sería 1,1, muy difícil de hacer en nuestra sociedad, pero que aceptaríamos 3,1. Eso significa que hay que tomar más omega 3 cada vez que uno se descuida, tiene que tomar omega 3. El consumo de proteínas de calidad, cuidado a esa cifra de 0,8 gramos por kilo de peso y día, realizar ejercicio físico regular de tipo aeróbico, anaeróbico y de equilibrio y, por supuesto, evitar el tabaquismo, el exceso de alcohol, la cafeína y el consumo de fármacos que cuando tienes determinada edad lo que pueden llevarte es a desequilibrio y a tener una caída adicional. Y suplementarse nutricionalmente para optimizar y obtener una buena salud ósea y salud en general. La historia de Juana nos tiene que hacer recordar que se podía haber evitado llegar a este estado de cosas. Simplemente hay que pensarlo y ponerse a ello. ¿Podría haberse evitado? Sí, porque si se deja, solamente es una cuestión de tiempo llegar a esto, a no tener la sensación del control y de pasar de cuidar a que a uno le tengan que cuidar. Muchas gracias por todo. Aquí tenemos un modelo de diagnóstico precoz que CMI, la Clínica de Medicina Integrativa, incorpora con todo lo que hemos visto, que esto es algo que nosotros manejamos con frecuencia y que tenemos una gran experiencia ya de muchos años, que nos permite un diagnóstico precoz y nos orienta a un tratamiento mucho más específico. Un ejemplo de cómo valoramos metales pesados o de tóxicos medioambientales, hormonas, los niveles de oligoelementos y de vitaminas, y que esto nos permite una orientación muy precisa para un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias por todo. Creo que me he rebasado 5 minutos. No sé si hay algunas preguntas. Estaré encantado de poder contestarlas. Sí, sí me las sé. Gracias. Sí. Hay alguna, ¿vale? Yo te las voy leyendo y tú vas... Mira, Margarita García... Espero escucharte. Sí. ¿Me oyes bien? Vale. Sí, te oigo. Margarita García, hace años tomo pantoprazol. Dicen que es parte de la causa de la osteoporosis. ¿Qué opina? Si toma hace mucho tiempo el inhibidor de bomba de protones, yo le sugiero que hable con su médico y busquen una alternativa a esto que está tomando. Hay productos hoy en día naturales que pueden sustituir la función del inhibidor de bomba de protones. Pero pregúnteselo a su médico por qué le lleva recetado tantos años esta sustancia. Vale. Miriam Cano, dos cuestiones. Dice su opinión sobre el Prolia y su mecanismo de acción. Y por otro lado, saber si ya posmenopáusica, de 55 años, llegamos aún a tiempo o la suerte está echada.
siempre hay tiempo para hacer las cosas correctamente. Eso en la segunda pregunta. Hay que adaptarse a cada momento, pero siempre hay modos de actuar y de prevenir complicaciones futuras. De tal manera que ahí le respondo a la segunda pregunta. A la primera, en CMI no solemos recetar Prolia, tenemos otros recursos. Prolia es una sustancia que en algunos pacientes no queda más remedio que darla, por sus circunstancias individuales. Pero para nosotros no es el primer recurso que solemos utilizar. Después, mira, Inmaculada García Romero, ¿qué opina sobre el tratamiento hormonal con hormonas bioidénticas para el tratamiento de la menopausia? Ese es todo un mundo que quizá deberíamos algún día hablar. Si se habla de terapia hormonal sustitutiva con dosis adecuadas, es decir, con dosis mínimas, con hormonas bioidénticas, con un equilibrio adecuado entre estrógenos y progesterona, con una valoración previa de riesgos cancerígenos, que es muy importante. Fíjese lo que estoy hablando de todas estas circunstancias y con una anticipación, es decir, ese tipo de terapia hormonal sustitutiva se tiene que hacer prácticamente en un seguimiento precoz. No se puede esperar 7 años y luego empezar a dar la terapia hormonal, incluso de esta manera. Ahí sí que ya no hay, no es el tiempo. En ese conjunto de circunstancias, nosotros, por ejemplo, actuamos con terapia hormonal sustitutiva. Pero fíjese en las condiciones que le he comentado, ¿de acuerdo? Y con el control de riesgos y bajo el principio de precaución. Otra pregunta. Los chasquidos de huesos generalizados en una mujer joven, ¿qué puede significar? ¿Puede ser un preludio de osteoporosis o...? No necesariamente. No necesariamente. Eso es un síntoma que puede indicar distintas cosas, e incluso algunos procesos banales. Es una pregunta demasiado abierta, lo siento, necesitaría tener más información. Mujer de 52 años, menopáusica desde el 2017. Me hicieron mi primera densitometría con resultados de osteopenia, pero nunca me dieron nada para evitarla. En el 2021 resultados están así. No entiendo, de DEXA 2021 L1 L4 pone T igual a 0,31. Sí, nos está pidiendo casi una valoración completa de una consulta. Claro. Nos está dando las cifras que yo he comentado antes de la densitometría. Parámetros de salud ósea, sí. Sí. Y dice nada, que no está medicada y que está preocupada. Yo creo que siempre digo que en el tema de salud hay que dejar de preocuparse para ocuparse. Eso es lo que debe hacer. A la medicina integrativa, por ejemplo, le importa mucho que los pacientes no se preocupen, pero que sí que se ocupen. Esto significa tener información adecuada y actuar en consecuencia. Vale. Bueno, pues yo creo que es suficiente. Gracias por todo el tiempo dedicado, por compartir toda la información con la gente que ha querido estar hoy en el webinario. Habrá más, ¿de acuerdo? Dentro de tu línea de webinarios de tu médico integrativo en directo. Y, bueno, simplemente, pues recordaros que durante el mes de noviembre, aquellos que quieran venir a una primera consulta médica o a una primera consulta nutricional tendrán aplicado un 50% de descuento sobre la tarifa general. Que si cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros directamente llamando al 91 299 9416 o escribir a cita@medicinaintegrativa.com. Un saludo. Hasta luego.